¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Genaro Ruiz López. Actualmente estudio la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy trataremos de hablar sobre la implementación de un protocolo de actuación y la debida intervención de la Policía Municipal para controlar los conflictos generados por el comercio informal en el municipio de Toluca, Estado de México. El objetivo principal de esta investigación es generar una propuesta de actuación de los elementos de seguridad pública municipal ante las amenazas del comercio informal ambulante. Emitiremos opiniones sobre el establecimiento de mecanismos con estudios de factibilidad, los cuales deberán estar o ser observados para dar resultados óptimos. Buscaremos generar ideas sobre la manera en que debe de actuar un elemento de seguridad pública ante la invasión de los espacios públicos o vías peatonales, siempre y en todo momento actuando con estricto apego a los derechos humanos que tienen tanto las autoridades correspondientes como el ciudadano y el comerciante. Otro de los objetivos de esta entrevista o de esta investigación será el presentar alternativas de solución para que las personas que realizan esta actividad o este tipo de actividad informal puedan de una forma u otra contar con un ingreso o un sustento para sus hogares y familias sin que se transgreda la ley o las leyes locales. Este trabajo de investigación nos va a permitir conocer la situación actual del comercio informal, la justificación, los objetivos, los alcances y limitaciones tanto del comerciante informal como del elemento de seguridad pública y el inspector, que es el que también actúa en estos momentos como principal operador del retiro del comercio ambulante. Antes de continuar, veremos un poco de los antecedentes de lo que viene siendo el comercio informal o lo que ha sido el comercio informal en nuestra ciudad de Toluca, capital del Estado de México. La idea del trabajo no es abundar mucho en los antecedentes de lo que es el comercio informal, más bien se buscará formar o llegar a controlar este cáncer que ha proliferado día a día en la ciudad de Toluca, Estado de México. Desde hace ya varios años, el gobierno o los gobiernos en turno o en el poder han integrado de manera corporativa a un sector mayoritario de organizaciones de vendedores ambulantes, quienes se agrupan y son representados por líderes que juegan el papel de mediadores entre el gobierno y el vendedor, utilizando siempre a su gremio o a su grupo como apoyo para movilizaciones y acciones que muchas veces llevan a un solo fin. Es ganar espacios y ganar terreno y ganar territorio. Y si nos remontamos un poquito más en el tiempo, a siglos atrás, vemos cómo el ejercicio del trueque o de la compra-venta de productos, objetos, servicios, se le dominaba en el mundo azteca como el postecayotl, actividad que se realizaba en un mercado donde se comercializaban diversos productos y los consumidores satisfacían sus necesidades con la amplia variedad de artículos mediante el trueque. En las últimas décadas, en Toluca, por muchos años se concentró esta actividad comercial en la zona del Mercado Juárez y la terminal los días viernes. Esto generó una gran derrama económica en esa zona y muchas molestias de los vecinos y del comercio establecido, pero sobre todo lo que generó esto fue una inseguridad total en la zona de todo tipo. Durante la administración municipal 2006-2009 y con la participación de servidores públicos de las distintas áreas de la administración en ese entonces, administración municipal, y con el apoyo de 800 comerciantes, fueron desalojados 2,800 comerciantes informales. Estos fueron reubicados en una zona fuera de lo que venía siendo el casco urbano,
y que hoy se conoce como aviación autópata. Lo que en un principio vino a generar a los comerciantes informales fue obviamente una disminución en sus ganancias acostumbradas por ya tanto tiempo estar asentados sobre la zona de terminal. Y optando estos comerciantes, la mayoría de ellos, por buscar nuevos espacios en zonas públicas dentro del centro de Toluca, y nuevamente esto generó un estallido tanto de la informalidad como de la inseguridad. Y algunos otros de estos comerciantes que se vieron desalojados de la zona terminal regresaron a esos lugares. En México, el ambulantaje ha incrementado de manera considerable y día a día es tanto lo que vemos que lo estamos asimilando, lo estamos viendo ya con una forma, una anormal de extenderse este virus o este cáncer del comercio, como lo hemos referido. Para algunos esta es su única fuente de ingresos, el sustento de sus familias. Sin embargo, este fenómeno ha traído varias consecuencias, entre ellas la corrupción, un tema que ha dañado no tan solo a Toluca como capital del Estado de México, sino a todo el país, que esta misma corrupción incita a la evasión de impuestos y a una competencia desleal para las empresas, los comercios, quienes se encuentran establecidos legalmente constituidos. Una de las principales causas de que esté creciendo el comercio informal es el exceso de requisitos y trámites para iniciar un negocio formal. Es un proceso complejo que representa tiempo, dinero, y otra de las causas es las faltas de alternativas laborales y los altos índices de desempleo que se tiene hoy en todo el país, no tan solo en Toluca. Bien, ahora pasaremos a plantear lo que vendría siendo nuestro problema, que es la implementación de un protocolo de actuación y la debida intervención de la Policía Municipal para controlar los conflictos generados por el comercio informal en el municipio de Toluca, Estado de México. Con este trabajo de investigación conoceremos la situación actual del comercio informal en las zonas consideradas como susceptibles para la ocupación de espacios públicos, en algunos casos les llaman zonas rojas. Analizaremos la justificación del comerciante informal para instalarse en lugares no autorizados, los alcances y limitaciones tanto del comercio como la actuación de la Policía Municipal de Toluca para llevar a cabo estos decomisos, pero siempre con el acompañamiento del inspector de verificación del comercio. En este sentido, vemos cómo algunos factores, o veremos y analizaremos algunos de los factores que influyen en la instalación del comercio ambulante, como son la proliferación del comercio ambulante en puntos específicos, la carencia de un marco legal y jurídico de actuación de la Policía Municipal para impedir la instalación de estos puestos ambulantes en lugares considerados como áreas peatonales o de uso común y que obviamente obstruyen el paso del transeúnte. Con tan solo estas dos carencias y principalmente la existencia de un marco jurídico de actuación, se nos hace necesario contar con un adecuado control y la debida intervención de la Policía Municipal de Toluca, en el Estado de México. Este protocolo nos permitirá establecer líneas de acción bajo un marco de legalidad, con estricto apego a los derechos humanos, tanto del comerciante informal como del servidor público, y que en ocasiones también esto viene a afectar al propio transeúnte, al propio peatón, porque los jaloneos y todo esto vienen generando también algunos actos que pudieran catalogarse como ilícitos, ¿no? Este marco jurídico al que nos referiremos tiene la finalidad de eficientar la función y la actuación de la Policía Municipal bajo políticas públicas que permitan
elevar las capacidades legales y operativas de las funciones de un policía y del inspector de comercio, quienes deberán sumar sus capacidades con un solo fin: la reducción del comercio informal en zonas consideradas de alto riesgo. Es por ello que la importancia de conocer estos antecedentes obligan al comerciante a instalar en lugares pues, no permitidos el analizar la actuación del cuerpo policíaco antes, durante y después de un operativo del retiro de mercancía. En Toluca, la ciudad capital del Estado de México, una de las más importantes del país, y donde, de acuerdo a los datos del INEGI, en el último cuatrimestre de 2021 existe una tasa de informalidad del 30.7%. Con esta información que nos enfocamos a realizar el análisis y el estudio del proceso adecuado de un operativo sin que se transgredan los derechos constitucionales. Los especialistas en la materia estiman que la problemática en Toluca ha ido en incremento y al momento dicen que estamos por el 35% desde el 2019. Esto, sin lugar a dudas, es por la falta del crecimiento económico y un ingreso tan castigado como el sustento familiar que se ha presentado en los últimos años, generando que las familias se vean obligadas a la informalidad. La escuela dualista señala que los negocios informales están excluidos de oportunidades económicas debido a ciertos desequilibrios en las tasas de crecimiento poblacional y en el desfase de oportunidades económicas. Esta teoría es de la opinión que las actividades informales tienen pocos vínculos con la economía informal y es una actividad prácticamente autónoma, recomendando que los gobiernos generen empleos y servicios sociales a las familias de estos gremios, lo cual en esta última recomendación que hace esta escuela considero que no es lo viable, puesto que se seguiría creando un paternalismo y por lo tanto un crecimiento desmedido del comercio informal. También existe la escuela voluntarista, la cual utilizaremos en este trabajo de investigación. Esta escuela considera que el negocio informal crea una competencia desleal para las empresas formales, puesto que existe una evasión de impuestos, y argumenta que el comercio informal debería ser sometido a un marco regulatorio formal para que de esta manera se incremente la base fiscal y se reduzca la competencia desleal. Teoría con mucha viabilidad, puesto que al entrar en un marco regulatorio también entraríamos en un marco jurídico de actuación de la policía municipal. Ahora, ¿por qué no también verlo desde el punto de vista de la teoría de Jesús Cosamalón, quien, si me permiten, lo cito de manera textual, refiere que la informalidad no es ilegalidad y que los trabajadores de la calle no son callejeros, sino que las calles se convierten en espacios públicos para ganarse la vida? En este sentido, el ambulantaje es una respuesta social a los gobiernos por la falta de empleos. Para abundar en nuestro tema principal, que es la intervención de la Policía Municipal en Toluca, Estado de México, en los operativos coordinados con el inspector de comercio y con la autoridad comercial, y que ha venido generando el repudio de la ciudadanía hacia la autoridad, hacia el uniformado. ¿Por qué no buscar una forma ordenada y legal para la actuación del policía municipal para inhibir el comercio ambulante informal? La actuación de este cuerpo de seguridad hoy en día obedece al resguardo del inspector de comercio y actuar en casos de alteración del orden público, pero no puede proceder o intervenir con el comerciante porque carece de facultades o funciones
y las que tienen actualmente son demasiado limitadas y probablemente, más bien, seguro estamos de que no están plasmadas en algún instrumento legal. Por eso es que sus actuaciones vienen siendo solamente para proteger al inspector y cuidar que no se altere el orden. Actualmente, la Policía Municipal de Toluca actúa o justifica su actuación bajo lineamientos del Código Reglamentario y a solicitud de parte de. Su actuación, como ya lo señalé, es muy limitada. Obedece únicamente a resguardar el orden y la integridad física del inspector. Porque el oficial, ¿por qué es que el oficial de seguridad pública no realiza la detención del comerciante y solo está para controlar el orden? Si el vendedor realiza una denuncia en contra del policía, lo acusan posteriormente por abusos de autoridad y en la gran mayoría de los casos es por robo. Estas denuncias en muchas de las ocasiones ya dejan al policía o el elemento de seguridad pública en un total estado de indefensión y es por eso que ellos ya no quieren actuar de manera de primera instancia para poder retirarlo. Ante esta situación que prevalece y con este trabajo de investigación, buscaremos, en primer término, analizar jurídicamente la actuación de la Policía Municipal en Toluca, Estado de México, ante un operativo para el retiro del comercio ambulante. En este sentido, abordaremos temas de investigación basándonos en la técnica de Taylor y Bogdan. Y si me lo permite, nuevamente cito de manera textual, quienes señalan que la metodología es tanto de manera como enfocamos los problemas como la forma en que buscamos las respuestas a estos mismos. Para lo cual nos enfocaremos en una investigación de campo que nos permita desarrollar la realidad de la problemática del comercio informal o ambulantaje en la zona centro de la ciudad de Toluca, Estado de México. Nos basaremos en la técnica de las entrevistas, un método de investigación que nos ayudará a recopilar información valiosa, la cual a través de preguntas y respuestas podremos interpretar los motivos que tiene los sujetos o el sujeto a la hora de actuar con respecto a la problemática social. Este método de entrevista que se aplicará a un grupo de comerciantes nos permitirá conocer si los datos son fidedignos y precisos. Y por el otro lado, entrevistaremos a un grupo de policías municipales. Esta entrevista nos ayudará a saber si el elemento de seguridad cuenta con la capacitación para el procedimiento de actuación durante un operativo del retiro del comercio informal. Conoceremos sus conocimientos básicos en cuanto a la legalidad del acto, qué práctica es su operación y si conocen sus derechos o los derechos humanos como servidores públicos. En cuanto a la viabilidad de nuestro proyecto de investigación, con base a los factores determinantes, estableceremos las bases para la implementación de un protocolo de actuación y la debida intervención de la Policía Municipal para controlar los conflictos generados por el comercio informal en el municipio de Toluca. Como herramientas básicas en esta investigación, ocuparemos cuestionarios elaborados con un equipo de cómputo y acceso a Internet para la recopilación de información como las noticias en la web, los reportajes, libros digitales, que tanto nos han ayudado en cualquier tipo de trabajo de investigación y en el tema principal. Por último, esta información será recolectada y procesada para poder tener una mejor información y viabilidad. Por lo que corresponde a la viabilidad técnica de nuestro proyecto, esta se basa en un equipo de cómputo con Internet y la viabilidad económica se va a ver reducida a bajos costos.
ya que no utilizaremos maquinaria especializada ni ningún otro tipo para poder llevar a cabo nuestra investigación. Nuestra viabilidad temporal, como ya lo he referido, esta será en campo y en escritorio, la cual pretendemos que dure aproximadamente 6 meses. Para concluir con nuestro tema de investigación, el comercio informal, como hemos visto, no es de ahora y siempre ha causado temas de inseguridad. Es por ello que dedicaremos nuestro tiempo a implementar un recurso legal que permita la actuación de la intervención del policía municipal con un protocolo legal para controlar los conflictos generados por el comercio informal en el municipio de Toluca, Estado de México. Muchísimas gracias por su atención. No me resta más que decirles que las imágenes, los videos que se han plasmado en esta presentación son de forma educativa y de consulta para fines educativos. Muchísimas gracias. Buen día.